enriquecedor, ¿verdad? El estudio de la Biblia. Muchas cosas vimos. La Biblia habla muchísimo de este tema, de las finanzas. Dios nos ama, Dios quiere que nos vaya bien, Dios nos educa, Dios nos orienta. Aprendimos pues que finanzas no es tanto un asunto de dinero, sino más como el reflejo de lo que hay en nuestro carácter. Y el carácter es algo que el Espíritu Santo está moldeando, está transformando y está perfeccionando cada día. Recordamos que Jesucristo, nuestro Señor, nos dice que aprendamos de Él a ser dóciles y a ser humildes. Y humildes significa dejarnos enseñar. Humildad es lo contrario de la autosuficiencia, del orgullo. Y nos dimos cuenta que cuando Dios nos educa en las finanzas es porque quiere que seamos buenos administradores y que nos vaya bien, que, como dice la Biblia, prosperemos en todas las cosas en la misma proporción en que prosperamos interiormente, en que prospera nuestra alma. Tal vez otra conclusión de lo que estudiamos esta semana es que con las finanzas, si la influencia del mundo nos va arrastrando y nos va arrastrando, terminamos actuando de una forma bien distante a como Dios quiere que hagamos las cosas. Se parece como a lo que analizamos en la clase de escuela sabática con esto del Halloween, que de a poquito se van metiendo ideas extrañas y cuando uno acuerda, pues está envuelto en cosas que no son. Así pasa mucho con las finanzas. A veces nosotros pues dejamos de mirar los principios, los criterios, las enseñanzas de la Biblia y pues terminamos con dificultades, con angustias, con problemas, con deudas, escasez, impreparación para el futuro. Y por eso, a medida que estudiábamos la Biblia durante esta semana, pues también estábamos dando algunas orientaciones en contexto, porque somos hispanos, porque estamos en Estados Unidos, porque aquí hay normas, reglas, programas de gobierno, y vimos que el 401k, que el Roth IRA, vimos cómo se crea la jubilación. Los jóvenes aprendieron también cómo se estudia sin endeudarse. Vimos muchas cosas bien buenas, bien interesantes, y tuve la alegría de atender más de 20 personas en consultas privadas, donde pudimos tener ahí una especie de, llamémosle, orientación financiera. Oramos por las personas, me contaron sus inquietudes y pues planeamos muchas cosas bonitas. Vi personas que quieren montar sus negocios, escuché de personas que quieren ordenar sus finanzas. La constante es personas que queremos serle más fieles a Dios. Y bueno, la gran conclusión podríamos decir es que finanzas no es un asunto de dinero, que finanzas tiene todo que ver cómo el Espíritu Santo nos va moldeando y va desarrollando en nosotros esas grandes virtudes a la imagen de Cristo Jesús. Porque lo que vamos a llevar al cielo no va a ser ni bienes, ni propiedades, ni recursos. Lo que vamos a llevar al cielo, ¿quién se acuerda? ¿Qué es lo único de esta tierra que vamos a llevar al cielo? Un carácter. ¿Nuestro actual carácter? No. Un carácter transformado, un carácter moldeado, un carácter purificado. Vamos a usar la palabra bíblica correcta. Un carácter santificado por el Espíritu de Dios. Y es lindo ver eso en los jóvenes, en los niños, en las personas mayores, en cada persona que maneja recursos que Dios le confía. La fidelidad es algo muy importante. Y bueno, vamos a tener una última oportunidad a las 3 de la tarde, por si acaso alguno no pudo venir, le hacemos un repasito y rápido y preguntas. Va a haber un foro para que si alguna pregunta, oiga, que tal tema quisiera que se ampliara, que cómo manejo mi dinero en los tiempos finales, en qué invierto. Me han preguntado mucho eso. Pues seguramente habrá muchas preguntas de cómo se multiplica el dinero, de cómo se administra correctamente y cómo se prioriza, que es quizá lo más importante, cómo se prioriza eso para lo que tiene más sentido para un cristiano, la causa de Dios. Nosotros no podemos pretender que nos va bien financieramente, pero de espaldas a Dios. Nos va bien financieramente porque Dios lo ha establecido así en su santa palabra. Él quiere que el Evangelio se esparza por todo el mundo y para eso, lógicamente, cuenta con quienes tienen fe. Les conté también mi testimonio esta semana como un hombre de negocios, sin Dios, sin Biblia, mucho estudio, mucha universidad, muchas cosas, lleno de deudas y de problemas. Hasta que fui evangelizado
Y gracias al conocimiento de la Biblia, pues mi vida hizo un giro. Yo diría, cero deudas, solo tengo una deuda, amarles a ustedes, porque así dice la Biblia. Y se vive muy gozoso, se disfruta, hay paz. Y la vida, el tiempo se destina a servir la causa de Dios. Hoy día tengo un ministerio que es instruir, educar financieramente a las iglesias. Ya he ido a más de 250 iglesias de 23 países, hace 15 o más años predicando el Evangelio. Y es lindo tener tiempo para hacerlo, porque antes pues decía que no, tenía que trabajar para pagar las deudas, lleno de codicia, de ambición y una cantidad de vicios. Ya les digo, cuando tú no tienes educación financiera bíblica, el paganismo te va invadiendo y ni te das cuenta, y por eso Dios necesita obrar en nuestra vida y libertarnos, darnos libertad. Bueno, tenemos proyectado un texto de la palabra de Dios con el que vamos a hacer la reflexión. Para concluir las exposiciones, solo quedará lo del foro a las 3. Este texto es Juan 3:16. Los eruditos, los que estudian la Biblia, pastores y personalidades en el mundo de la academia teológica, han dicho que Juan 3:16 es la síntesis o el resumen o la condensación de las Escrituras. O sea, en ese versículo está toda la Biblia. Ese versículo comprende toda la Biblia. Decía alguna vez alguien, si nos quitaran la Biblia y nada más memorizáramos Juan 3:16, ahí está la Biblia. Porque todo lo que la Biblia nos enseña está contenido en Juan 3:16. Vamos a leerlo todos de una forma antifonal, quiere decir todos vamos a leerlo así como está proyectado. A ver, vamos a aclarar la garganta. Por favor, aclaren su garganta. Muy bien, tomen aire. Leamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna, el resultado. Fe, la manera. ¿En quién? En el Hijo. ¿Qué hizo el Hijo? Se sacrificó. ¿Qué es Dios? Amor. Ahí está la Biblia. Toda la Biblia sintetizada. Y ahí está reflejado el carácter de Dios. Y si lo que vamos a llevar al reino de los cielos de esta tierra es un carácter que está moldeado y transformado de acuerdo al Rey del cielo, donde queremos vivir la vida eterna, pues evidentemente debemos permitir al Espíritu Santo que obre en nosotros. Claro, administrando la vida, como se estudió esta semana, el Espíritu va obrando y vamos viendo los frutos. Busca primero el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás va a ser añadido. O sea, no hay que andar buscando el dinero, hay que andar buscando las virtudes de Jesús. Integridad, honestidad, laboriosidad, liderazgo, emprendimiento, puntualidad, responsabilidad, calidad, excelencia. Qué bonito ver un hispano excelente en su chamba, como dicen los mexicanos, ¿verdad? Y vimos muchas maneras de trabajar y ganarnos la vida. El tailero, el trailero son distintos, ¿verdad? El rufero, el chirroquero, el vacunador de carpetas. Vimos tantos oficios bonitos esta semana. También está el neurocirujano, el dentista, la maestra, el preparador de impuestos, el contador, el empleado, el profesional, el dueño de negocio. Muchas formas como Dios permite que administremos nuestra vida. Dios nos va confiando esa riqueza, y si hay una relación con Dios, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y entonces serán llenos tus graneros en abundancia, que es sinónimo de riqueza, y tus lagares rebosarán de mosto. Qué bonito una vida abundante y una vida donde se rebosa. Bueno, todo eso lo vimos durante la semana, y a lo largo del estudio de la Biblia esta semana captamos claritito esas virtudes de Jesús que vamos a llevar al reino de los cielos. Y claro, las finanzas revelan quiénes somos, reflejan cómo estamos. La situación financiera muestra cómo estamos por dentro. Porque, por ejemplo, si una persona tiene unas finanzas, un carácter desordenado, sus finanzas se ponen a sí mismo, desordenadas. Si una persona tiene un carácter tímido, miedoso, retraído, pues seguramente sus finanzas también van a estar escasas, estrechas, y a eso Dios quiere cambiarnos
Las finanzas son como una radiografía. Las finanzas revelan cómo estamos por dentro. Si la actitud hacia las finanzas o hacia el dinero dicen si somos ordenados o somos desordenados. La actitud hacia el dinero revela si somos previsivos o imprevisivos. Bonito llegar a una cierta edad y tener las reservas como se estudió esta semana, todo de acuerdo a la Biblia. Nos enseñaba Dios con hormiguitas, con el verano, el invierno, o sea, digo, exagerando que no falta el que nos haga más que modelitos en plastilina para que entendamos perfectamente cómo es que tenemos que administrar nuestra vida. Nuestra actitud hacia el dinero dice si Dios es nuestra prioridad en la vida, nuestra fidelidad a Él, o si para una persona es secundario y lo que le importa es la codicia, el materialismo, como me pasaba a mí, que para mí Dios no era la prioridad y lo único que agarraba era deudas, problemas, y cuanto más trabajaba, más me endeudaba. Por eso amo el Evangelio, por eso alabo al Señor y le agradezco el día que me envió al adventista a que me evangelizara, y alabo al Espíritu Santo que me dio el querer como el hacer, y no que ya llegué, hermanos, pero prosigo firme hacia la meta, que es esto, que Dios nos vaya a todos transformando y transformando y transformando. Entonces la pregunta es, ¿y qué virtudes, a la luz de Juan 3:16, que es la síntesis de la Biblia, qué virtudes serán prioritarias para que el Espíritu Santo nos transforme y nos haga ser nuevas criaturas en Él? Pues vamos a deducirlas de estudiar la síntesis de la Biblia. Y entonces en ese orden de ideas les quiero pedir un favor, y es que al leer el texto busquemos cuál es el primer verbo que aparece. Es un verbo que está conjugado en pasado, pero quiero pedirles que me ayuden a identificarlo. ¿Cuál es el primer verbo? A ver, busquémoslo. El primer verbo que en esa narrativa, que en ese versículo va a encontrarse ahí. Muchas gracias. ¿Cuál es el verbo? ¿Lo encontramos? El verbo es amar. Entonces, ¿qué es lo primero que aparece en el resumen de la Biblia? Amar. Es decir, que lo primero que encontramos acerca de Dios es que Dios ama. Está conjugado en primera persona del pasado o pretérito. Por eso, amar, conjugado como está ahí, es amó. Y se refiere a Dios, en tercera persona, correcto. Dios amó. Entonces, ¿qué es lo primero que debe haber en el carácter de un cristiano? Amor. Tanto así que la Biblia describe a Dios con esa palabra. ¿Cómo te dice la palabra de Dios? Dios es amor. Y el amor en la Biblia es algo muy lindo, muy grande, muy especial. Dios quiere que cuando lleguemos al cielo hayamos aprendido en la tierra a amar. Y amar en todos los sentidos, pues amar nuestra vida, amar la creación, amar a Dios en primer lugar. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, porque vamos para el cielo. Y allá hay que amar al Rey del cielo, porque nos nace, porque Él nos amó primero. El amor es esencial. Y en la Biblia se utiliza mucho la forma de ilustrar y de enseñar acerca del amor con la relación matrimonial. De hecho, dice que cuando regrese el Cordero de Dios, que es Jesucristo, victorioso y triunfante, va a haber unas nupcias, va a haber un matrimonio. Se le llama al regreso de Jesús las bodas del Cordero. ¿Y quién es la contrayente? ¿Con quién se va a casar el Cordero de Dios? Con la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Y Dios instituyó desde el Edén el matrimonio, la familia. Varón y hembra los creó. Dejarán a padre y madre y se unirán y serán una sola carne. Qué lindo, qué hermoso eso. Y ahí está en la vida matrimonial implícito las enseñanzas del amor, donde destacamos una virtud de los que aman: fidelidad. Los que aman son fieles. Dios es fiel. Esta semana cantamos algunos himnos que hablan la fidelidad. Cuán grande es, Señor, tu fidelidad. Entonces, deducción: cuando vayamos al cielo, en el carácter tiene que haberse puesto la fidelidad, el amor. Lo contrario de amar es el egoísmo. El egoísmo es un defecto terrible. Al parecer, el egoísmo fue el primer grave error o la primera condición que causó los problemas en el cielo. El primero que sintió el egoísmo. ¿Quién habrá sido el primero que sintió egoísmo? Amor por sí mismo y no por los demás. ¿Quién sería? El enemigo de Dios. Y el egoísmo dio lugar a la codicia, a pretender el poder,
a pretender las cosas, y entonces hubo una gran guerra en el cielo, se desató la guerra, y por causa del egoísmo, el enemigo tuvo que ser expulsado del cielo, y tristemente se nos metió aquí en la tierra, dice el Génesis, y nos contaminó con la fea mancha del egoísmo. Me gustan mucho los libros de una escritora que ha pedido que no la mencionen públicamente. Es inevitable para mí porque me encanta leer esos libros. Me dan detalles y conceptos interesantes, todos totalmente basados en la Biblia. Y en uno de esos textos dice esta escritora: no podrá entrar en el cielo nadie cuyo carácter haya sido manchado por la fea mancha del egoísmo. Y yo digo, tiene mucho sentido, porque si lo que dañó todo fue el egoísmo, pues ¿cómo va a volver a meter Dios un montón de gente egoísta al cielo para que a la vuelta de las edades vuelvan y aparezcan enemigos? ¿Me entienden la ilustración? Entonces lo que Dios quiere es limpiarnos del egoísmo y enseñarnos a amar. Un amor que se desprende. Por eso la fidelidad. Entonces yo digo, Señor, ¿y cómo piensas tú curar a los tuyos, tu pueblo, del egoísmo? Y entonces al leer la Biblia, porque desde que soy adventista hace unos años, me ha pasado, me ha gustado mucho leer, estudiar, y he captado algo. Dios estableció un sistema de dadivosidad. De hecho, cuando me evangelizaron, el hermano me decía, pero es que en la iglesia se practica la dadivosidad sistemática. Yo ni le entendí qué me quiso decir esa palabra, dadivosidad sistemática. Eso sonaba como a computadoras, como a sistemas. Uno se confunde ingenuamente. Ya después me explicó, no, sencillo, Pedro. Dios nos va limpiando el egoísmo porque Él en el amor nos enseña a dar. Fíjate que Él amó de tal forma que dio. Es decir, el amor es desprendido, el amor es sacrificado. Y la forma de vencer el egoísmo es que uno no se ama solo a sí mismo y gana para sí, pero uno piensa en cómo se desprende para que cuando uno llegue al reino de los cielos se haya limpiado de esa fea mancha del egoísmo que tiene ya su origen, ya lo explicamos, y que Dios la quiere limpiar. Por eso esta semana aprendimos a ser buenos mayordomos, no para codicia, no para ambición, no para sentirnos superiores a los demás. Pusimos muchísimos ejemplos. Aprendimos a ser buenos administradores para dar, para que tengamos capacidad tranquilamente poder dar y dar con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Y con eso uno batalla mucho, por lo menos a mí me pasaba eso, que yo quería ganármelas y quedármelas y me decían que diera, y eso como que era una ofensa. Y cuando me explicaron que en la iglesia se daba para diezmos y ofrendas, eso yo me puse hasta incómodo, hasta le dije al que me evangelizaba, tengo muchas deudas, 13 acreedores, ¿de dónde voy a ir a sacar dinero para darle allá a una iglesia? Y fue cuando este amigo me dijo, Pedro, Dios no necesita un centavo tuyo, tú necesitas las bendiciones de Dios. Y Dios quiere transformarte y limpiarte del egoísmo. Y si tú humildemente aprendes y aceptas eso, Dios va a hacer una tremenda obra en ti, te va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar sobre tu vida bendición hasta que sobreabunda. Y queridos, así ha sido mi vida. De 13 acreedores a 0 y de una deuda astronómica a no estar con deudas y tener paz y esperanza y gozo, y quiero seguir aprendiendo, y quiero pedirle al Señor que me siga transformando, y quiero seguir dando. Y por eso esta semana los consultorios financieros se dieron gratis, eso tiene un costo elevado, y los amigos me critican, dicen, ¿por qué va a regalar su trabajo? Yo les digo, porque yo aprendí a dar. El que ama, da. El que ama, da. Y son los hermanos. Yo de gracia he recibido, yo de gracia doy. Porque yo quiero ser como me ha enseñado mi maestro, que es Jesucristo. Soy su discípulo y quiero practicar esos principios. Y mira, qué interesante. Y porque además Dios ha dicho en su santa palabra que da, Dios le devuelve. Es Dios el que se encarga. Y yo he visto que Dios paga bien. Dios paga muy bien. Y que no hay nada más lindo que una comunión, una relación, una amistad con Dios. Vivir para Dios y con Dios. Y eso es amar. Todo esto sigo hablando del amor. El amor es algo especial. El amor de Dios es sacrificado. Por eso dice que Dios amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Entonces, recordemos. Primer verbo de Juan 3:16, amar. Amar nos lleva a una virtud. Ser fieles a Dios.
como Dios espera que lo seamos, y que manifestemos o practiquemos esa fidelidad por medio del dar, porque al desprendernos vencemos el egoísmo y vamos a llevar un carácter transformado al reino de los cielos. No va a entrar nadie con egoísmo al reino de los cielos. Esta semana vimos cómo administrarnos bien, repito una vez más, no para codicia ni ambición, nadie lo malentienda. Algunas personas me dicen, es que usted predica del dinero. No, la que habla de dinero es la Biblia. En la Biblia hay más de 1600 versículos sobre ese tema que me resulta inevitable callarlos. Tengo que expresarlos y decirlos, y porque veo que el efecto y el impacto de la vida o en la vida de los creyentes, cuando somos fieles, obedecemos y adoptamos los principios que Dios nos enseña, es que tenemos muchísimos beneficios y bendiciones. No llegan bendiciones cuando nos cerramos, nos bloqueamos o nos engañan. Porque, voy a poner muchos ejemplos de cómo, siendo lo del diezmo algo tan claro, tan específico, tan bíblico, y cómo se le ponen zancadillas. Yo he visto mucha gente que pretende los diezmos. Yo he visto casos de personas que salen a decir, la iglesia no sirve, no predica ciertos temas, traigan a mí los diezmos. Y hay gente que va y entrega donde no es la tesorería del Señor, so pretexto de que son mejores o que predican más bonito o que tienen temas más interesantes. A mí eso me parece terrible, es un engaño terrible. Yo nunca me veré en un papel donde estoy pidiéndole a las personas contribuciones para mí, y he visto eso en nuestro medio. El otro día un hermano me decía, es que mire, yo diezmo, pero a mi manera. A ver, ¿cómo es tu fidelidad? Le digo, es que, mira, yo no sé cómo estén manejando eso allá. Somos jueces, tenemos que criticar y pensar cómo tienen que hacerlo. Entonces, por lo tanto, mi diezmo yo se lo entrego a fulano y se lo mando a sutano y espérate, eso no dice Dios que tú hagas. El diezmo no es de manejo personal o privado. Dios lo instituyó. Y si tú tienes dudas o te parece que es incorrecto lo que están haciendo, eso lo juzga Dios. Hay juicio final. Y si el día del juicio final van al lago de azufre, yo lo estudié ese tema con un pastor, me explicó que al final hay un lago de azufre. Entonces yo me imaginaba que la gente haciendo la fila y un lago de azufre, cosas que yo a veces pienso así, y que llegaba alguien ¿y este por qué va a quedar extinto? Estábamos estudiando en la lección de escuela sabática que los cananeos, pues porque fueron inconversos y rudos, no quedó más que pues el juicio. Previo juicio se esperaba arrepentimiento, pero pues no hubo más chance, pues. Entonces así va a pasar al final. Entonces, ¿y este por qué va para el lago de azufre? Dice, porque era un administrador que tomaba los sagrados diezmos que traían los hermanos y los mal usaba, los malversaba. Por eso al lago de azufre va este. Y que apareciera uno ahí también, no haciendo la fila. ¿Y yo por qué? Porque usted, sabiendo que ese era un mal administrador, tampoco entregaba los diezmos, los manejaba a su misma manera, así que están de la misma naturaleza, están al mismo nivel. Entonces van los dos para el lago de azufre. Y yo pensaba, que mejor que caiga solo uno y no que caigan los dos. Es decir, en lo personal tomé la decisión, yo entregaré los diezmos a la iglesia como está establecido en la Santa Biblia, porque ese es un sistema que Dios lo presentó de esa manera. Lo puedes revisar en el Antiguo Testamento. Y es un tema más largo y más amplio, pero quédense con esta idea. Nuestra iglesia es organizacional, opera en todo el mundo. Y nuestra iglesia no es congregacional, que ese es otro tema, cuando es una persona que solita agarra las cosas y maneja. Por eso es que hay tantos líos con este asunto. Pero lo que Dios ha enseñado, pues ahí está, y hay que ser fieles. Llegamos a una conclusión parcial. Decimos, se puede dar sin amar. ¿Sí? Uno puede dar sin amar. ¿Cómo? Pues va a entregar, porque es una obligación. Uno puede dar una sonrisa hipócrita. Buenos días, hermano. Pero que cae bien mal esto. Uno puede dar sin amar. ¿Sí o no? Se puede dar sin amar. Uno puede dar un saludo, pero no le nace el corazón. Claro, no es lo correcto. Se puede dar sin amar. Pero es imposible amar sin dar. Repito la frase. Se puede dar sin amar, pero es imposible amar sin dar. Es decir, si tú realmente amas a Dios, tú das. Si tú realmente amas a tu prójimo, tú das. Y no estoy hablando solo de dinero. Tú das amor, tú das cariño, tú das sonrisas, tú das los ojos. Hay gente que no da ni la cara. ¿Sí o no? Pero cuando tú estás en Dios, tú das.
¿Cuál es el siguiente verbo que encontramos en Juan 3:16? La síntesis de la Biblia. ¿Quién me lo ha encontrado? El siguiente verbo. ¿Cuál es? Ya lo hemos encontrado. Dar. Así que ¿cómo se resume el carácter de Dios? Ama y da. Y los candidatos al reino de los cielos, ¿qué debemos hacer? Amar y dar. Eso nos dice la Santa Biblia. Entonces, ¿qué dos virtudes deben estar en nuestro carácter si realmente queremos ir al reino de los cielos? Una de ellas, la fidelidad o amabilidad. Y la segunda, la dadivosidad. ¿Qué significa la dadivosidad? Aprender a dar. Y cuando tú amas y cuando tú das, dice, y crees, el siguiente verbo es creer, no vas a perderte y finalmente dice vas a tener. ¿Y cuál va a ser el resultado, la consecuencia? Vas a disfrutar y vas a vivir la vida eterna. Una reflexión final. El amor de Dios no tiene límite. El amor de Dios es indescriptible. Dice que de tal manera ama a Dios, de tal forma ama a Dios que, pregunto, ¿qué dio Dios? Su Hijo. ¿Quién daría un hijo para reconciliarse con un ofensor? Ese es el Evangelio. El Evangelio es la historia de un Dios de amor, que habiendo sido ofendido porque sus criaturas le dieron la espalda y lo ofendieron, Él, siendo el ofendido, toma la iniciativa para buscar una reconciliación y un perdón con los ofensores al precio de la muerte de su propio Hijo. Quiero que con eso en su mente piensen, wow, cuán grande es la fidelidad y la dadivosidad de Dios y la generosidad de Dios que da a su Hijo. Y luego otra pregunta más de la reflexión final es, ¿y su Hijo Jesús? ¿Qué dio Jesús? El Padre dio al Hijo. ¿Y el Hijo qué dio? Jesús dio el 10% de su vida, el 10% de su sangre derramó. ¿No? Jesús dio todo, dio todo. Cuando miramos a nuestro Señor levantado en un madero, derramando su vida por nosotros, vemos un llamado a la generosidad. Dios no nos está pidiendo una fracción de nuestra vida, una fracción de nuestra sangre. Deberíamos darle, como hizo Jesús, todo a nosotros. Sin embargo, en su bondad y en su misericordia, nos dice, tráiganme una fraccioncita de lo que yo mismo les doy, un 10%. Y nos pone un incentivo, yo viví esa experiencia en mi vida, un incentivo, a ver si no les abro las compuertas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunda. Tan grande es el interés de Dios por sanarnos del egoísmo que nos dice, si ustedes siguen esta instrucción, van a tener un beneficio, un incentivo, un estímulo indescriptible. Y así mismo es Dios. Que el Espíritu de Dios obre en nosotros, que el Espíritu de Dios nos enseñe a ser fieles, dadivosos, generosos, que aprendamos a dar. Y bueno, para concluir, cuando me bauticé en la iglesia adventista, tal vez el día más feliz de mi vida, recibir a Jesús. Y recuerdo que vinieron y me hicieron un voto, el voto bautismal. Y me preguntaron si creía en Dios, si creía en Cristo, si creía en la obra misionera y una serie de preguntas. Yo decía que sí, que sí. Pero una pregunta que me gustó mucho y es, ¿estaría usted dispuesto a sostener la causa de Dios con sus diezmos y ofrendas? Y yo me comprometí a eso. Sí, yo me comprometo. Para mí me parece es un privilegio tan grande que el Omnipotente nos dé la oportunidad de sumarnos a la obra más grande de la historia del cosmos, que es el rescate de la raza humana. Rescatar a los humanos y que uno, un granito de arena, y puede uno decir, Señor, yo me sumo a esa obra porque quiero ir al cielo y quiero estar ahí. Y tú me dices que puedo hacerlo a través de una contribución, de lo que tú mismo me das. Y con una bendición, un incentivo tan grande que es abrirme las ventanas de los cielos. Lo creí, lo acepté y pacté con Dios. Hice mi pacto de estar siempre trayendo al templo los diezmos, las ofrendas, nunca presentarme con las manos vacías. He recibido muchas bendiciones, por ahí les conté algunas esta semana.
Tomé un día la decisión de no andarlas contando porque me criticaban, ay, qué hermano tan jactancioso, y me di cuenta que el que se gloríese en el Señor, pero aún así algunos se incomodan, entonces mejor solo decirles, Dios nos bendice y Dios nos cuida, Dios es fiel. Y saber que ese pacto hay que honrarlo y ese pacto hay que vivirlo, porque vamos a llevar al cielo un carácter transformado, y hoy hemos visto en Juan 3:16 dos grandes virtudes. Entonces, ¿qué tal si para cerrar nuestra semana de educación financiera bíblica refrendamos, afirmamos ese pacto que hicimos con Dios? ¿Qué les parece? ¿Les parece una buena idea concluir esta semana de esa manera? Poderle decir al Señor, Señor, qué privilegio que tú me has dado de poder ser dadivoso, de poder ser próspero, de poder erradicar el egoísmo en mi vida y poder volverte a decir, Señor, hoy te digo, quiero serte fiel, y quiero serte fiel en todo sentido, también con los diezmos, las ofrendas, y no faltarte en eso, porque creo en ti, porque sé que estás obrando y porque quiero vivir para siempre en tu reino. Entonces, ¿cuántos aquí son bautizados? Levanten la mano. Cuando ustedes se bautizaron, hicieron ese pacto, ese voto. Entonces vamos a refrendarlo, si están de acuerdo. ¿Les parece bien que digamos, Señor, yo quiero ese voto que hice de fidelidad y dadivosidad, hoy volverlo a reafirmar? Si estás de acuerdo, ponte en pie, vamos a orar y vamos a decirle al Señor, Señor, qué privilegio el que tú nos eduques, qué privilegio que vamos a practicar la dadivosidad sistemática, y pedirle al Señor sabiduría, que nos quede clarito cómo funciona esto, de qué se trata, qué es organizacional, congregacional, por qué es así, cómo funciona. Por eso, si alguno tiene más preguntas o tiene más detalles, ahora a las 3 podríamos tener un tiempito extra para eso. Vamos pues a orar, a dar gracias y a hablar con Dios. Padre de amor que estás en los cielos, muchas gracias porque tú educas a tu pueblo. Tú nos has dicho, advirtiéndonos, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es la advertencia, pero la respuesta de tu pueblo es buscarte, Señor, y buscar la instrucción en tu santa palabra, y nos sentimos gozosos porque esta semana hemos estudiado la Biblia. Hemos estudiado temas que, conforme muchos lo han dicho, eran inéditos, no los conocían o los estaban recordando. Padre, gracias porque tú obras en nosotros el perfeccionamiento de nuestro carácter y harás esa obra hasta el día de Jesucristo. Este es un pueblo que peregrina, y en este peregrinaje hacia la Canaán celestial, nuestra gran satisfacción y alegría es que el Espíritu Santo está transformándonos, el gran milagro que tú haces. Nos adviertes que nadie entrará al cielo con la fea mancha del egoísmo. Y nos muestras que tú amas y das, porque de tal manera amas que diste a tu Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Tú nos enseñas no solo con la palabra, pero con tu ejemplo. Y no hay nada que le pidas a un hijo tuyo que tú ya no seas un ejemplo cabal de lo que nos estás pidiendo. Padre, te ruego que tu pueblo seamos humildes y podamos ser moldeados y podamos seguirte y no pongamos objeciones ni nos dejemos engañar. Líbranos, Señor, de todo mal y permítenos, Señor, crecer cada día más y más en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. Dos virtudes hemos encontrado en nuestro estudio del texto Juan 3:16: dadivosidad, ser generosos; fidelidad, amar incondicionalmente. Padre, que esas dos virtudes sean en nuestro carácter. Y puestos en pie y recordando el pacto que hicimos el día de nuestro bautismo, queremos hoy refrendar ese compromiso de devolver lo que es tuyo y serte fieles en diezmos, ofrendas y donativos, porque tú nos has dicho que eso es lo que quieres que tu pueblo haga, y que quien así procede, tú has prometido abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunda. Padre, he venido a esta iglesia a dar testimonio de esa verdad y a darte gracias públicamente porque tú has cumplido eso en mi vida. Y te ruego que mis hermanos lo puedan vivir también a plenitud. Yo sé que muchos ya lo viven, pero si alguno tiene dudas o ha sido terco o se ha desviado de esto, te imploro, Señor, que tu Espíritu Santo retome esa vereda, esa senda correcta, y que vuelva esa amistad, esa relación y esa conexión profunda contigo, porque así en este peregrinaje es que vamos a avanzar, crecer y estar preparados
porque tu regreso está muy pronto, Señor. Bendícenos, bendice a tu pueblo, Señor. Bendice el alimento que enseguida también vamos a tomar, se va a servir en esta iglesia, Señor, que podamos seguir disfrutando en camaradería, en fraternidad, en tu presencia, alrededor tuyo, en tu día santo. Oramos con gratitud por esta linda semana que hemos disfrutado aquí en Henderson, estudiando tu palabra. Y te pedimos que bendigas a tu pueblo, a todos los presentes, las familias que representan también. En el nombre santo, bendito de nuestro Rey, de nuestro Dios y Señor, tu Hijo amado Cristo Jesús, que tiene la gloria, el poder y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga grandemente. Tomen asiento y vamos a escuchar la indicación para qué sigue. ¿Okay? Porque ya nos invitaron a un almuerzo. Escuché que es de la confraternidad. Me dijeron, tiene que hablar hasta la 1. Entonces me falta todavía un montón. No, pero yo ya hasta aquí llegamos. Espero que esté listo todo. Bueno, ¿a quién le entregamos el micrófono?